Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 3 y vamos a leer desde el verso 7 en adelante. Apocalipsis capítulo 3, verso 7 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto. Yo conozco tus obras, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar una vez más, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Y ahora que vamos a estudiar esta iglesia, Señor, te pido que el mensaje que tú has dado a esa iglesia años atrás pueda ser entendido por nosotros, Señor. Que nos ayude a entender lo que realmente significa ser fiel y ayuda a nuestra iglesia a ser fiel, Señor. Te pedimos por eso, bendice tu palabra, como dice, danos oídos para oír. Ayúdanos, Señor, nuestros corazones, tu Espíritu Santo nos ayude a entender tu palabra, Señor. Bendícenos, en el nombre tuyo oramos. Amén. Ustedes tienen ahí en sus bosquejos, hermanos, a Filadelfia, la iglesia fiel. Filadelfia, la iglesia fiel. Antes, quiero preguntar, no estoy esperando que me respondan, pero ahí en su mente, cuando alguien dice la palabra fiel, ¿sí? Fiel, ¿qué viene a nuestra mente? Este hombre es un hombre fiel. Tal vez la palabra más cercana cuando hablamos de fiel o fidelidad es en la relación marital. Él no engaña, él es fiel. Otro pensamiento de la palabra fiel es permanecer. Él permanece a tu lado, él es fiel. ¿Qué quiere decir este título y por qué vamos a ver con justicia se ha llamado a Filadelfia, aunque no dice explícitamente acá la iglesia fiel? ¿Qué significa ser fiel? Cuando nosotros decimos Dios es fiel a nosotros, ¿qué decimos? Que Dios no nos engaña, sabemos que no nos engaña, que Dios permanece a nuestro lado. Es interesante que la palabra fiel tiene que ver con los versos hace rato leídos. La palabra fiel tiene que ver con pacto. Cuando nosotros decimos que Dios es fiel, estamos diciendo que Dios cumple y va a cumplir sus promesas. Él no se va a negar a sí mismo. La palabra fiel, muchas veces nosotros, como decía hace rato, tenemos el pensamiento de que es algo pasivo, es alguien que es constante, que permanece, que no engaña. Pero como vamos a ver en esta iglesia, fiel es mucho más que eso.
Y realmente mi deseo, hermanos, es que mientras vamos viendo esta iglesia, que para mí fue la primera vez en estudiar esta iglesia y ver por qué todos hablan de la iglesia de Filadelfia y descubrir qué encierra esta iglesia, qué estaba haciendo esta iglesia, que yo creo, hermanos, que a simple vista no se puede ver. Uno lee y lo lee en varias versiones, a simple vista no parece ser claro de qué manera estaba viviendo esta iglesia para ser llamada una iglesia fiel o leal. Entonces vamos a empezar estudiando eso y mi deseo, hermanos, es que pongamos mucha atención, que estemos pensando en algunas cosas que vamos a ir descubriendo en esta iglesia. Y una iglesia tan especial para Cristo, a tal punto que en el versículo 9 dice, yo quiero que el mundo sepa que yo te amo. Eso es interesante. Hablando de los impíos, en ese contexto vamos a ver más adelante. Miren el versículo 9 dice, hablando de estos acusadores, estos falsos judíos que estaban persiguiendo a la iglesia de Filadelfia, le dice, he aquí yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan, en otras versiones dice, que reconozcan que yo te he amado. Y eso es interesante. Esta iglesia es como Dios piensa de su iglesia en general. Dios quiere que los impíos, Dios no solo quiere que nosotros sepamos que Él nos ama, Dios quiere que los impíos sepan que Él nos ama. Y Dios va a hacer su obra de tal manera que ellos reconozcan que Dios nos ama. Eso es interesante. A veces uno pregunta a las personas, ¿Dios ama a todos por igual? Y la respuesta es no. Y eso puede sonar discriminativo, pero aquí está diciendo que el amor de Dios es especial por nosotros. Y muchas veces vemos eso en nuestra vida. Dios está haciendo una obra en cada uno de nosotros de manera intencional para que los impíos vean que Dios está con nosotros. Y eso es una labor que aquí también está diciendo. Y lo vamos a ver. ¿Qué provocó tal respuesta de Dios? Y vamos a ver todas las cosas que Dios hace o quiere hacer o va a hacer Dios por esta iglesia. ¿Qué estaba haciendo esta iglesia para que Dios responda de esta manera? Filadelfia, una iglesia fiel. En la verdad principal que ustedes tienen ahí dice, aunque la iglesia de Filadelfia era pequeña y con poca fuerza, estaba viviendo en un tiempo de constantes pruebas, aún así tomó la determinación de permanecer fiel a la palabra del Señor y a su nombre. Otra cosa interesante es que cuando nos llegue el día final a cada uno de nosotros y estemos en un sepelio o estemos en tu sepelio, ¿verdad? Y uno quiere decir, ¿qué puedes decir de esta persona? Qué precioso si alguien puede decir, Él fue fiel a su Señor. Él fue fiel a su Señor. No solo como iglesia, sino como personas. Ese hombre, esa mujer fue fiel al Señor. Por eso, otra vez, digo todas estas cosas para que nuestras mentes estén metidas en este texto para decir, ¿qué realmente significa ser fiel? ¿Qué realmente significa ser fiel? Y que produzca en nosotros el deseo de como personas, como iglesias, ser fieles al Señor. Vamos a empezar. Dice el verso 7, vamos ahí en sus bosquejos tienen el remitente, es decir, el que se presenta, el que va a escribir esta carta. Verso 7, el que escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero y el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto. Aquí hay algo que empieza a pasar que no es normal a lo largo de estas 5 anteriores cartas que hemos estudiado y en la séptima. Hemos visto que cuando el remitente se presenta, y sabemos que es Cristo, siempre toma del capítulo 1 algunas características para mostrarse a la iglesia a la que le va a hablar, pero aquí no pasa eso. Aquí decide mostrarse de una manera y no tomando nada del capítulo 1. Dice, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y el que cierra y nadie abre, dice esto. Y eso no está en el capítulo 1. Es primera vez que acá, de una manera especial, Cristo se va a presentar de una manera como no lo ha venido haciendo en las otras cartas. Y lo primero que vamos a ver de manera rápida, dice el santo. Esta frase, el santo, solo puede referirse, como nosotros sabemos, ¿a quién? A Dios.
y describe cuán separado está Dios del pecado. Como nosotros sabemos, en todas las cartas que está escribiendo, el remitente, ¿quién es? Es Jesús. Y ahora es Jesús quien está tomando esta característica principal del Padre para decir, yo soy el Santo. Es Jesús, no es el Padre. Y aquí dice el Santo, y cuando vemos ese atributo no estamos hablando de Jesús. Y esta es una muestra clara de que Jesús es Dios. Porque esta característica solo le pertenece ¿a quién? Al Padre. En el Antiguo Testamento tenemos textos como Isaías y varios textos mostrando a Dios Padre como santo, pero ahora Cristo dice el santo, y hay muchos textos mostrando a Cristo tomando este atributo. Por ejemplo, solo leo uno, Hechos 3:14, dice, mas vosotros repudiaste al santo y justo y pedisteis que se concediera un asesino. Hay muchos textos en la Biblia donde muestran a Jesús tomando esta característica principal que solo le corresponde al Padre y ahora al Hijo, para mostrar que Jesús también es divino. El santo. Voy a dejar ahí eso porque después vamos a volver. Después dice el verdadero. El verdadero. Y esto se refiere a alguien que es auténtico en oposición a alguien que es un fraude. El verdadero. Habla acerca de alguien que es creíble. La confianza que se puede tener en alguien. Entonces el santo, el verdadero. Después dice el que tiene las llaves de David. Y nosotros leemos, estamos estudiando Hebreos, y en Hebreos muchas veces el Señor Jesús va a mencionar que toda la autoridad se le ha dado a Él en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y habla aquí de que Él tiene la autoridad de la llave de David, de que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Y esto se refiere a la autoridad y al control y a la soberanía de manera especial que Cristo tiene sobre la iglesia. Este paralelo que dice las llaves de David, ¿sí? La descendencia de David se refiere de una manera comparativa hablando acerca de la iglesia, el que tiene el control, la soberanía, la autoridad sobre la iglesia. Entonces, voy a dejar esas tres características ahí. El santo, el verdadero y el soberano, podemos decir, o el que tiene toda la autoridad, dice estas palabras. Ahora, vamos a empezar acá. Voy a dejar eso ahí. Vamos a empezar acá. Dice el verso 8. Yo conozco tus obras. Mira, te he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Verso 10, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir. Hasta ahí. Esta iglesia, ahí cuando nuestras versiones dicen, tienes poco poder. En otras versiones dice, tienes poca fuerza. Claramente los comentaristas están casi todos de acuerdo en que se está refiriendo de que esta iglesia era una iglesia pequeña. Filadelfia era una iglesia pequeña y muy probablemente estaba compuesta de gente de escasos recursos y muchos esclavos. Así era la iglesia de Filadelfia, una iglesia pequeña. Por eso dice, conozco, sé que tienes poco poder. Y aquí en la Biblia de las Américas, al menos en la Biblia de las Américas, no en la Nueva, ni en la Reina Valera, ni en otras versiones, se omite una palabra que ustedes tienen en la Reina Valera, donde dice, voy a leer ahí, conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Y ahí dice, porque tienes poco poder, en muchas versiones, en la Reina Valera dice, aunque tienes poco poder, y eso es correcto. Y así se debe entender. Aunque tienes poco poder, aunque tienes poca fuerza, aunque eres pequeña y no tienes poder, la idea de en ese tiempo el poder como una iglesia populosa, puede ser en economía, como he dicho, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ahora, esto algo que ya nos dice, ¿no? Es algo que también nos puede pensar en nuestra iglesia, ¿no? Esta iglesia era una iglesia pequeña como nosotros, una iglesia pequeña que no tenía fuerza, que no tenía poder. Y es interesante, lo primero que yo quiero que ustedes vean es cómo Dios ayuda a esta iglesia. Aunque eres una iglesia con poca fuerza, miren en el versículo 8, empieza a usar el pronombre personal
de primera persona a Dios para decir, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, yo te ayudo, yo voy a hacer esto, porque tienes poca fuerza, yo hago todo esto. En el verso 8, por ejemplo, dice, porque tienes poca fuerza, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás. Igual en el verso 9 dice, yo haré que vengan y se postren delante de ti. Otra vez en el verso 10 dice, yo también te guardaré. Yo voy a hacer varias cosas porque tú tienes poca fuerza. Yo te voy a ayudar, en otras palabras. ¿No? Ellos, como hemos visto hace rato, van a saber que yo te amo, hablando de los no creyentes o los impíos que posiblemente eran judaizantes, es decir, judíos que no se habían convertido a Cristo y estaban persiguiendo a la iglesia de Filadelfia que sí se había convertido a Cristo. Por eso ellos estaban pasando un tiempo de persecución de parte de estos mismos que estaban dentro de la iglesia. Ahora, ¿a qué se refiere toda esta variedad de promesas que Dios hace a esta iglesia? ¿Y qué es lo que realmente estaba haciendo esta iglesia para que Dios responda de esta manera? Y lo primero que empieza diciendo el verso 8 es, yo conozco tus obras. Como hemos dicho antes, esta iglesia era una iglesia activa, una iglesia que estaba trabajando. Y dice ahí, yo conozco tus obras. Dice, porque tienes poco poder, has guardado mi palabra. Eso se puede entender, has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. Es decir, esta iglesia no se estaba avergonzando del nombre de Cristo. Y aunque habían estos judíos que versos más adelante dicen que se decían ser judíos, es decir, decían ser el pueblo de Dios y posiblemente eran ellos los que estaban persiguiendo a esta iglesia, de todas maneras, esta iglesia de Filadelfia se había estado manteniendo firme. Dice que no había negado el nombre de Cristo, no se había avergonzado ni había renegado por lo que estaba sufriendo por la causa del nombre de Cristo. Después dice, más arriba dice, yo he puesto una puerta abierta que nadie puede cerrar. Ahora, cuando nos dice esto, lo primero que viene a nuestra mente es lo que más que todo dice en la idea principal de este estudio, de este sermón. Es decir, cuando pensamos en una iglesia que ha guardado la palabra del Señor, que no ha negado su nombre, aparentemente a primera parece que era una iglesia firme, una iglesia que no retrocedía, ¿sí? Permanecía fiel, pero lo que podemos ver por esta frase que nos va a abrir lo que realmente estaba pasando en esta iglesia, y la frase clave acá, yo he puesto una puerta que nadie puede cerrar. ¿A qué se refiere esta frase? Y cuando nosotros entendamos esta frase, y la frase que está en el verso 10, donde dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia. En otras versiones, y yo creo que por eso a veces, siempre cuando vendemos Biblias, diferenciamos entre una traducción y una paráfrasis. Biblias como la Biblia, la NTV y aún sí, versiones modernas, si ustedes revisan este versículo, está diferente. En versiones así, dice así, el verso 10 dice, porque has guardado mi palabra de que tú perseveres. Porque has guardado mi palabra, o sea, dando la idea de que lo que te he dicho, que perseveres, que resistas, que tengas paciencia. Esa es la idea que dan las versiones modernas, pero no es la idea que aquí está dando. Por eso la versión de las Américas o la Reina Valera son más acercadas al original en esta frase. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia. El Reina Valera dice, de mi paciencia. Esa frase, más la frase que está arriba, yo pongo una puerta abierta, nos va a decir lo que realmente estaba haciendo esta iglesia. Ahora, antes de ver esas frases, o vamos a ir ahí un ratito, para ver a qué se estaba refiriendo. Vamos a pasar por algunos textos, ¿sí? Y ahí yo quiero que ustedes puedan ver eso, porque luego en el Nuevo Testamento hay varias veces donde se menciona esta frase, puerta. ¿A qué se refiere tener una puerta abierta? Por ejemplo, 1 Corintios 16:8, si van ahí un momento. 1 Corintios 16:8. 1 Corintios 16:8. Vamos a leer solo 3 versículos para entender a qué se refiere esta frase y vamos a entender la otra frase y ahí recién va a tener sentido qué significa que estaban guardando la palabra y que no estaban negando el nombre de Cristo. 1 Corintios 16:8 dice,
pero estaré en Éfeso, dice Pablo, hasta Pentecostés, verso 9, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Me voy a quedar, ¿por qué? Porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Rápidamente vamos a 2 Corintios capítulo 2, verso 12. 2 Corintios 2, verso 12. Dice lo siguiente, hablando otra vez Pablo dice, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor. Se me abrió puerta en el Señor. Y tal vez el texto más explícito que nos ayude a entender qué significa una puerta abierta es Colosenses 4.2. Colosenses 4.2 es el texto que nos va a dar la luz para entender qué significa lo que Cristo les está diciendo aquí. Les he dejado una puerta abierta, o he puesto una puerta abierta delante de ustedes. Colosenses capítulo 4, verso 2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Número 3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, y para lo que manifieste como debo hablar, y para que lo que manifieste como debo hablar. Repito el verso 3, orando al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Entonces, claramente en estos versículos, y noten que aquí Pablo está pidiendo a otra iglesia, oren para que se nos abra puerta a nosotros. ¿Qué significa una puerta abierta? Una puerta abierta es una oportunidad evangelística. Y ahora es Cristo diciéndole a esta iglesia, yo te he dejado una puerta, y no atrás ni al costado, sino adelante. Y esa puerta está abierta, y como antes ha dicho, nadie la puede cerrar porque yo la abrí. Entonces, una puerta abierta, según estos versos, es una oportunidad evangelística. ¿Y qué quiere decir una oportunidad evangelística? Es una oportunidad de predicar el evangelio, pero al mismo tiempo, escuchen lo que significa una puerta abierta. Un comentarista dice, no solo es la oportunidad de predicar el evangelio, sino que al mismo tiempo significa la operación de gracia de Dios, creando oídos dispuestos a escuchar y corazones ansiosos a recibir. Es decir, no solo vas a predicar, sino que también voy a obrar en los que les vas a predicar para que se conviertan a Cristo. Yo te estoy dejando una puerta abierta. Y cuando notamos que Pablo está pidiendo oración para que Dios le abra puertas, mi pregunta para ustedes es, ¿tener una puerta abierta es una carga o una bendición? Porque a uno dice, hay que predicar el evangelio. Y ahora Dios está diciéndole a través de Cristo, yo te he dejado una puerta abierta. Entonces ya sabemos qué significa puerta abierta. Puerta abierta. La otra frase importante en esto para entender qué estaba pasando con esta iglesia, que no solamente permanecía, que no solamente resistía la persecución, sino había algo más que estaba haciendo esta iglesia, y es el verso 10, que dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Y como he dicho, ahí no se está refiriendo porque me has hecho caso de ser perseverante, aunque puede dar la idea de eso, sino la perseverancia de quién dice ahí que ha guardado, de Cristo, la paciencia de Cristo. Y esto, hermanos, se refiere a lo siguiente. En cuanto a guardar la palabra de la paciencia de Cristo, los comentaristas están de acuerdo y se refiere al evangelio de la cruz, en la cual se exponen los padecimientos que Cristo llevó con tanta paciencia. Otra vez voy a repetir eso. Esa frase se refiere al evangelio de la cruz, en la cual se exponen los padecimientos que Cristo llevó con tanta paciencia. Entonces, cuando le dice, has guardado la palabra de la paciencia de Cristo, eso se está refiriendo, has guardado el evangelio. Has guardado el evangelio. Entonces, ahora vuelvo al versículo 8 y noten ahí, yo conozco tus obras. ¿Cuáles eran esas obras? Porque dice, porque tienes poco poder, has guardado mi palabra, es decir, has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. En palabras sencillas, hermanos, lo que está diciendo de esta iglesia es lo siguiente.
Esta iglesia no solo estaba permaneciendo en Dios, estaba resistiendo el ataque de estos judíos, sino que cuando dice, no has negado mi nombre, está diciendo, has dado testimonio de mi nombre. Es decir, no solo eran personas que padecían por la causa de Cristo, sino que estaban predicando el evangelio a otras personas. Era una iglesia evangelística. Y cuando una iglesia tiene una visión evangelística, una pasión por la gloria de Dios y por los perdidos, si te dicen, te dejo una puerta abierta, esa es una respuesta de Dios para nosotros. Y le dice adelante, es decir, yo sé que estás con poca fuerza, yo sé que no puedes mucho, pero mira, te he dejado una puerta y la puerta está abierta. Es decir, sigue haciendo lo que estás haciendo y yo seguiré trayendo pecadores a mis pies. Entonces, lo primero que vemos en esta iglesia, como he dicho hace rato, pensando en una iglesia fiel no es una iglesia pasiva o una iglesia que simplemente permanece al lado del Señor, sino es una iglesia activa. Cuando uno piensa en el matrimonio y piensa en la fidelidad, piensa eso, ¿no? Piensa, yo soy fiel, yo no le he engañado. Yo soy fiel, yo todavía estoy a su lado. Pero lo que está diciendo que ser fiel es, yo soy fiel porque estoy cumpliendo las promesas que yo le he hecho a esta mujer. Y obviamente pensando acerca de Cristo, esta iglesia era fiel no solo porque resistía, porque no engañaba, sino por lo que estaba haciendo por amor a Cristo. Y una cosa que sabemos y podemos inferir es, estamos estudiando Primera de Juan. Y en Primera de Juan dice, el que me ama, ¿qué dice? Guardará mis mandamientos. Aquí dice que esta iglesia estaba guardando sus mandamientos. Podemos inferir entonces que era una iglesia que amaba a Cristo. Amaba a Cristo porque era una iglesia activa. Estaba predicando el evangelio. No solamente estaba resistiendo el ataque de los que se decían ser judíos, sino que era una iglesia que estaba dando testimonio del nombre de Cristo. Tenían una oportunidad y lo veían así. Estamos leyendo en Tesalonicenses esta semana en la lectura y cada vez vemos tres cosas en Tesalonicenses que me llaman la atención. Pablo les menciona a esta iglesia y les pide que sean así como él les había dado ejemplo. Y las tres cosas que vemos es lo siguiente. Yo he trabajado con mis manos para no ser una carga para ustedes. Es decir, no era un flojo. Yo me estaba ocupando en mi trabajo. Al mismo tiempo, yo no dejaba de dar testimonio del nombre de Cristo. Y la tercera cosa que Pablo menciona es, yo he dado ejemplo de conducta y vida delante de ustedes, ahora ustedes hagan lo mismo. Hermanos, a veces yo estoy leyendo un libro que se llama La Razón, un servicio razonable. Y en este libro habla de que a veces como cristianos nosotros tenemos conceptos de qué es un buen cristiano. Como padre, como esposo y una esfera muy familiar. No, yo soy un buen esposo, yo crío a mis hijos, si no soy así, voy a trabajar en esto, ¿sí? Voy a ir a la iglesia, no voy a fallar los domingos, voy a dar mi dinero, voy a tratar de hacer esto, pero hasta ahí llegamos. Está hablando este libro. Y Pablo algo que dice es algo interesante. Él toma por sentado que a veces todos nosotros tenemos que trabajar y muchas veces estamos cansados realmente. De hecho, ayer cuando el pastor estaba hablando acerca de los problemas que tenemos en matrimonios, yo estaba diciéndole a mi esposa algo interesante que no me gusta pensar algo tan obvio. Veía a la nena de Gisela que estaba queriendo jugar, ¿no? Y a veces los niños, cuando no duermen bien, todos sabemos con nuestros papás, cuando un niño no duerme bien, todo el día va a llorar o va a molestar. No porque quiere hacerlo, simplemente porque no durmió bien, ¿sí? Y muchos de nosotros, yo estaba pensando, porque era súper difícil estar ayer en matrimonios, entrar y sentarnos, de venir de una pequeña discusión con Mónica. Y estábamos pensando, ¿y de qué hemos discutido? ¿Y de qué he discutido? ¿Y de qué me he puesto así? Y lo único que me ha venido rápidamente era, porque estoy cansado, no he dormido bien. Y a veces, hermanos, hay cosas que son tan sencillas como estas. No es que la persona es como, ¿cómo se puede decir? Es que simplemente llegó la persona en un día que venías con varias cosas y justo te topaste ahí y ya pues salió todo. Pero no es que la persona en causa o es que es tu objetivo, simplemente es que estás cansado, tenías un día de mucha actividad y encima pasó algo pequeño y
Pero la base de todo eso, muchas veces, ¿por qué tenemos problemas? Y aprovecho eso en decir en cuanto al matrimonio, es porque simplemente estamos cansados. Estamos cansados. ¿Te has puesto a pensar cómo muchas veces reaccionarías si hubieras tenido un buen sueño, una buena dormida, descansada, y después te pone una sesión difícil? Es diferente, ¿verdad? Es muy diferente. Pero lo que quiero decir es que esta iglesia era una iglesia activa, como Pablo está diciendo, una iglesia que trabajaba, que se esforzaba en lo suyo, pero no era que creía que al hacer eso ya lo había hecho todo. Era una iglesia que al mismo tiempo estaba dando testimonio del Señor y estaba preocupándose de vivir de una manera ejemplar para los que iban a venir después. Entonces el Señor les dice a esta iglesia, yo les doy una puerta abierta. Yo les doy una puerta abierta. Ustedes recordarán, creo que alguna vez ya lo han escuchado. ¿Ustedes saben qué significa Filadelfia? Sí, ¿verdad? ¿Alguna vez lo hemos escuchado? Sí. Aunque aún este estado que está en los Estados Unidos, Filadelfia, pero no estamos hablando de ellos, ¿verdad? Pero Filadelfia significa amor de entre hermanos o amor fraternal. Y el nombre de esta iglesia y el nombre de este lugar es por un hermano que le regaló antes de Cristo, un hermano le regaló un pedazo de tierra a otro hermano en esos tiempos, y por el amor que le tuvo a su propio hermano se decidió llamar Filadelfia. Pero Filadelfia, de ahí viene el nombre de Filadelfia. Filadelfia significa amor entre hermanos o amor fraternal. Y Dios quiere que nosotros tengamos ese amor fraternal, obviamente, amando a Dios, amando a los hermanos, pero que no nos quedamos ahí, sino también amando a los que están perdidos, procurando alcanzar a los no creyentes con las buenas nuevas de la cruz. Los creyentes de Filadelfia estaban en una situación similar a ese verso que les pedí que lean. El primero voy a leer una vez más, que les dije en 1 Corintios 16:8 dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Y dice la otra frase, y muchos son los adversarios. Es interesante, Dios puso una puerta abierta, pero al mismo tiempo puso obstáculos. Puerta abierta, pero al mismo tiempo obstáculos. Y esta iglesia, por los versos que ahora nosotros leemos en el versículo 9, dice, he aquí, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, he aquí, yo haré que vengan, se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Había un grupo de judíos que no se habían convertido a Cristo, que estaban persiguiendo a la iglesia de Filadelfia, pocos, pobres, y les estaban diciendo que ellos, es decir, la iglesia de Filadelfia, no eran el pueblo de Dios y que Dios no estaba con ellos, sino que ellos se decían ser judíos, ellos eran parte del pacto de Dios, y Dios los llama a estas personas mentirosos. Entonces puso una puerta abierta, pero al mismo tiempo puso obstáculos. Y eso es algo interesante que siempre Dios hace en nuestras vidas. Siempre nos da bendiciones, pero si fuera tan fácil, todos lo haríamos bien, pero al mismo tiempo pone cosas difíciles para obtener esas bendiciones. Cosas que uno mira la bendición y mira el obstáculo y dice, no, y nos rendimos y lo dejamos ahí. Está bien, hay oportunidad, pero también hay este otro. Dice un comentarista, la incredulidad ve los obstáculos, pero la fe ve las oportunidades. Y puesto que el Señor tiene las llaves, Él tiene el control del resultado, ¿qué debemos temer? Nadie puede cerrar las puertas mientras Él las mantenga abiertas. El temor, la incredulidad y las demoras han hecho que la iglesia pierda muchas oportunidades hechas por Dios. Piensen en eso, hermanos, muchas veces como iglesia para pensar, cuando Dios pone frente de nosotros oportunidades, pero al mismo tiempo tenemos obstáculos. La incredulidad ve el obstáculo, pero la fe ve la oportunidad. Siguiendo nuestros bosquejos, el amor de Cristo por su iglesia. Ahí dice en el verso 9, que Él iba a exponer, iba a avergonzar a sus enemigos, y Él iba a guardar a esta iglesia del tiempo de la prueba. La iglesia de Filadelfia no solamente iba a prevalecer entre estos que se hacían la burla y acusaban a la iglesia, como lo hacían también en Esmirna, sino que iban a tener la victoria sobre
su conversión. Y esto es algo interesante. Dios les está haciendo una promesa en ese momento. Estas personas que se están haciendo la burla de ti, que se dicen ser parte del pueblo de Dios, van a llegar, dice, a sus pies. ¿Cómo iba a ser eso? ¿Cómo iban a llegar a sus pies? Dando la idea de eso es que esas personas se iban a convertir a Cristo por medio de la predicación de esta iglesia. Entonces, la iglesia de Filadelfia podía soportar el escarnio sabiendo que en un poco de tiempo ellos también serían creyentes del Señor. Qué interesante. Estas personas estaban escarneciendo a la iglesia de Filadelfia, pero el Señor le dice, ellos van a venir humillados y van a reconocer y van a venir a sus pies, una forma de mostrar su humillación y cómo el Señor los iba a doblegar. ¿Y cómo iba a hacer eso? Por medio del Evangelio. ¿Y cuál iba a ser el agente? Esta misma iglesia. Después el Señor les promete, yo les voy a guardar de la hora de la prueba, la que está por venir y la futura. Y quiero leer 2 versículos, hermano, acerca de esto, porque aquí es la primera iglesia que Dios va a usar un evento futuro para animar a la iglesia. Primera vez que la iglesia va a usar acá algo en cuanto a escatología, lo que va a venir, los eventos futuros, la segunda venida. Y dice, en Isaías, por ejemplo, capítulo 43, este texto es muy precioso, pero esto es algo de una promesa aquí y ahora para Filadelfia fue, y también es para nosotros. Isaías 43 dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y solo quiero leer este texto con el sentido de decir, Dios ha prometido cuidar, guardar a su iglesia. Eso no quiere decir que nos va a salvar de situaciones difíciles, pero lo que quiere decir que en esas situaciones difíciles, Él va a estar con nosotros. Eso para el presente. Pero también dice, para el tiempo de esta prueba que va a venir. Y eso hace referencia cuando el Señor vuelva y lo que va a pasar. Y eso podemos ver en Marcos 13:19. Marcos 13:19. Y aquí no vamos a hacer mucho... ustedes han escuchado de la tribulación y la gran tribulación y todas algunas cosas que alguna vez nos han enseñado. Pero viene un tiempo, la Biblia está de acuerdo en decir que viene un tiempo difícil, donde viene la ira del Señor, o también llamada el día del Señor. Y muchos están diciendo, por ejemplo, hay posiciones en esto, ¿no? Que en el tiempo de la tribulación la iglesia se va a ir antes. Otros dicen que en el medio de la tribulación Dios se lo va a llevar a la iglesia. Y otros dicen que la iglesia va a pasar toda la tribulación y después que acabe, recién se la va a llevar. ¿Sí? No quiero ahorita decir ni qué posición tiene la iglesia o algo así, pero lo que sí dice acá este verso es, sea que se vaya antes o sea que pase, el Señor está prometiendo algo que yo te voy a guardar. Yo te voy a guardar. Marcos 13:19. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo. Ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. El Señor está haciendo una promesa a esta iglesia y por ende también a nosotros. Y eso es algo que no nos debe preocupar. Si la iglesia se va antes, si la iglesia se va a quedar, el Señor promete, yo te voy a guardar. Yo te voy a guardar. ¿Sí? Entonces, eso para ahora y para el evento futuro. Pero después dice en nuestro bosquejo un llamado a permanecer firmes. Versículo 11 dice, vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Una de las cosas que vemos de la característica de esta iglesia es que le creía a Dios. Y en base a esa creencia que ellos tenían, esa fe que tenían con Dios, Dios le dice, yo vengo pronto. Cada vez que leo algo sobre la segunda venida de Cristo, ¿ustedes sabían que hay una corona prometida a los que esperan su venida? En la Biblia hay pocas coronas que se prometen a los creyentes y una de esas es para aquellos que esperan su venida. Yo me pongo a pensar, qué triste muchas veces que perdemos de vista la segunda venida de Cristo.
Tal vez es porque han pasado tantos años y uno escucha sobre la segunda venida hasta en el tema de burla. Yo recuerdo, ahí por la ciudad, no sé si lo han borrado, pero había una iglesia que se llamaba Cristo Viene, estaba por el centro. Y una persona escribió algo ahí, un grafiti, y decía, Cristo viene, compre su entrada. A tal punto, ¿no? A tal punto. Pero yo quiero usar ese ejemplo para decir, ¿no es verdad que muchas veces ni siquiera pensamos en que Cristo va a volver? Cristo va a volver y Dios le está recordando a esta iglesia, vengo pronto. Han pasado más de 2000 años. Y Cristo nos está diciendo a nosotros para decirle, y después de decirle vengo pronto, le dice mantente firme, vengo pronto. Ya vengo. ¿Y saben qué es lo que podemos inferir de esta iglesia por lo que leemos? Es que esta iglesia realmente le creía. Le creía al Señor. El hecho de su segunda venida era un estímulo para permanecer firmes. Pero hoy día cuando alguien dice en la iglesia, Cristo va a volver, a veces parece que ya no significa nada. Nuestros corazones son como, sí, Cristo va a venir. ¿Se dan cuenta? Esto nos está pasando en este tiempo, pero acá está diciendo, vengo pronto, retén firme lo que tienes y para que nadie tome tu corona. Sigue confiando. Como has venido confiando en mi palabra, ahora confía en esto más que te digo, yo ya vengo pronto. Sigue siendo fiel. Les anima a mirar su segunda venida para animarlos a esforzarse a permanecer firmes. Ahora algo y esto creo que es lo más especial que yo quiero compartir con ustedes, hermanos, de esto que el Señor me ha ayudado a ver con su Espíritu Santo, y creo que es correcto la interpretación. Les está diciendo, no debían quedarse diciéndose, debemos ser fieles, ¿no? Cuando alguien te dice, Iglesia Bíblica León, sean fieles, debemos ser fieles. Y la pregunta obvia que uno tiene en su cabeza es, ¿y cómo uno puede permanecer fiel? Les quiero dar 2 segundos. Vean en el texto si dice cómo se puede ser fiel. Vean, no espero que me respondan, pero busquen si dice cómo se puede ser fiel. Y es una cosa obvia que yo leía y pensaba, decía, aquí dice que Dios les llama a ser fieles, a permanecer, a mantenerse. He titulado este sermón, La Iglesia Fiel, pero la pregunta obvia es, ¿cómo se puede vivir fielmente? ¿Cómo se puede permanecer fiel? Y cuando uno lee el texto rápido dice, no dice. Y nosotros estamos acostumbrados y yo creo que sería un buen título, ¿verdad? Cuando alguien te dice 5 pasos para tener un matrimonio feliz, yo quiero ese libro, ¿no? Y nos gusta eso, porque nos gusta cosas, a mí solo dime lo que tengo que hacer y el resultado que voy a obtener y yo quiero eso, ¿verdad? Y si nos dirían acerca de la fidelidad lo mismo, yo creo que pregunta, hermanos, ¿ustedes quieren permanecer fieles al Señor? Yo quiero ser fiel, yo quiero que cuando llegue mi día de mi muerte se pueda decir, fue fiel. Pero entonces la pregunta obvia es, ¿y cómo se puede lograr eso? ¿Cómo se puede lograr ser fiel? Y esto es lo que yo quiero compartir con ustedes, que algo que el Señor creo que ha puesto en mi corazón y me ha mostrado algo que en el estudio, ¿no? Estudiando su Espíritu Santo, y me ha animado mucho. Y son 3 cosas que uno tiene que tener en cuenta para ser fiel, para acabar bien la carrera. Y están en ese texto. Y quiero rápidamente hacerles dar cuenta de algo que lo van a agarrar rápidamente. A lo largo de las primeras cartas, nosotros hemos visto que cuando Jesús se presenta en los primeros versos, ¿verdad? Cuando se va a presentar a una iglesia, Él toma características del capítulo 1 y quiero que vayamos con algunas, solo rapidito. Por ejemplo, en la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2, el capítulo 2 hay en Apocalipsis, miren lo que dice. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto. Y nosotros hemos dicho, cada iglesia hemos explicado por qué, primero, qué significaba eso de Cristo, por qué está tomando esas características, ¿verdad? Y la relación que esa manera de presentarse de Cristo tenía a lo que estaba pasando en esa iglesia, ¿verdad? No sé si me entienden. Tal vez esta no es la mejor iglesia. Vamos a ver, por ejemplo, la iglesia de Pérgamo. En el capítulo 2, versículo 12, dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. ¿Qué estaba pasando en Pérgamo? Que ellos estaban olvidando quién tenía la espada y que iba a hacer juicio.
¿Sí? Por ejemplo, en la iglesia de Tiatira, versículo 18, escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene los ojos como llamas de fuego, cuyos pies como semejantes al bronce bruñido, dice esto. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Tiatira? Es que estaban obrando como si Dios no vería nada. Y Dios dice, yo tengo ojos como llama de fuego. Es decir, en todas las cartas vemos una relación entre cómo Cristo se presenta a sí mismo y lo que estaba pasando en la iglesia. Es decir, se presenta así para decirles, ustedes se están olvidando de esto. Ahora vamos a Filadelfia y Cristo se presenta como el santo, el verdadero y el que tiene las llaves. Pregunta, ¿qué estaba haciendo mal? ¿Qué observación negativa vemos aquí de la iglesia de Filadelfia? Ninguna. De hecho, hay elogios, hay recompensas, hay promesas. Entonces podemos inferir, en las anteriores cartas habían olvidado algo y Cristo se presenta para recordarles eso, para que tomen medidas y se arrepientan. En esta carta lo estaban haciendo bien. ¿Qué habían olvidado? ¿Por qué Cristo se presenta? ¿Se habían olvidado que Cristo es santo? ¿Se habían olvidado que Cristo, que su palabra es verdadera? ¿Se habían olvidado que Él tiene la autoridad, la soberanía? No. Entonces se puede inferir a la inversa. Es decir, porque ellos estaban tomando en cuenta estas tres cosas, es que estaban viviendo como estaban viviendo. Y también se puede decir, tal vez alguien dice, no, Jaime, ese argumento no sirve, se va a caer, pero lo podemos ver de otra manera. Le está escribiendo una carta para decirle a esta iglesia que siga permaneciendo fiel, ¿sí? Para que siga firme. ¿Y qué les recuerda? ¿Y qué le está diciendo? El santo, el verdadero y el soberano te dice esto. Permanece firme. Entonces, ¿cómo una persona puede permanecer firme, fiel al Señor? Tomando en cuenta estas tres cosas. La santidad de Dios, confiando plenamente en su palabra y descansando en su soberanía. Y yo te voy a dar un ejemplo acá. ¿Cómo una persona no permanece fiel? ¿Cómo una persona se desanima? ¿Sabes cómo? Cuando no tiene estima hacia Dios, cuando Dios no está elevado para él, cuando no confía en su palabra y cuando las circunstancias que está pasando son adversas. ¿Sabes qué pasa esa persona? Esa persona tiene razones para decir, no voy a permanecer fiel. Pero aunque esta iglesia, como hemos notado, estaba pasando por circunstancias difíciles, aunque era de una iglesia de poco, como al decir, aunque tienes desventajas, tienes poca fuerza, con todo has sido leal. Y yo quiero terminar, ya ir terminando, pensando en esto. Tres cosas que una persona tiene que tener, una iglesia tiene que tener para permanecer fiel. Ver a Dios en su santidad, en su verdad y en su soberanía. Y para eso, hermanos, yo voy a pedirles conmigo, rapidito que vayan a algunos textos, para que podamos entender. Eso suena muy interesante, pero muy abstracto, y yo quisiera que sea bien específico en nosotros, para poder entender a qué se refiere eso, a qué se refiere ver a Dios en su santidad. ¿Qué es ver a Dios como santos? Porque queremos ser fieles. Yo quiero ser fiel a Dios. Y yo quiero que vayan a Levítico capítulo 10. Vamos primero a ver Levítico capítulo 10. Sé que el tiempo está en contra ya, pero voy a tratar de correr. Levítico capítulo 10. Voy a usar yo también mi Biblia, esperando que ustedes también vayan a sus Biblias y las vean y marquen algunas cosas. ¿Qué significa ver a Dios como santo? Levítico capítulo 10. Esta es una historia triste, pero nos va a mostrar una verdad bien específica. Dice desde el verso 1 del 10, leo rápido. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que el Señor habló diciendo. ¿Qué dice? Como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. ¿Qué pasó con estos dos muchachos? Ofrecieron un fuego extraño. ¿Y a qué posiblemente se refiere eso? La respuesta está en el verso 8. ¿Qué habían hecho? Le explica Dios a su propio padre lo que posiblemente pasó con estos dos muchachos. El Señor habló a Aarón diciendo,
No beberéis vino ni licor, ni tú ni tus hijos contigo, cuando entres en la tienda de reunión, para que no muráis. Es estatuto perpetuo por todas vuestras generaciones. Y para que hagáis distinción entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para que enseñes a los hijos de Israel todos los estatutos que el Señor ha dicho por medio de Moisés. ¿Qué crees que pasó? Estos dos muchachos, Dios no les había ordenado entrar, y posiblemente, como dice el texto, ¿qué hicieron? Se emborracharon y entraron al templo ebrios. Y dice Dios a su padre, porque le dice a Moisés, no llores, ni te rasgues las vestiduras, porque tus hijos no trataron a Dios como ¿qué? Como santo, y por eso los mató. ¿Y por qué los mató? Porque entraron ebrios. Es decir, tomo este ejemplo difícil, duro, para mostrar claramente que en esta historia, estos dos muchachos no tomaron en cuenta la santidad de Dios. Nos muestra cómo una persona debería acercarse a Dios en temor, en reverencia, teniéndole alta estima, no en tus propios términos, sino en los de Él. Debían prepararse. Si ustedes leen términos más adelante en Éxodo y más adelante, pueden ver que cada vez que el pueblo se iba a encontrar con Dios, o cuando Dios habla de su santidad y el pueblo se tiene que encontrar, Dios siempre le decía al pueblo, prepárense, limpien sus vestiduras, laven sus vestiduras, prepárense. Y una pregunta, siendo específicos, la iglesia de Filadelfia veía a Dios en su santidad y trataba a Dios como el santo. Y una pregunta para nosotros, para pasar al otro atributo rápido, es, ¿cómo la iglesia puede presentarse limpia delante de Dios? Bueno, nuestras respuestas, rápidamente parafraseando, ya está en la Biblia. ¿Recuerdan cuando Jesús está lavando los pies de sus discípulos? Y Pedro le dice, no, a mí me lavas todo, ¿no? No quería que le deje lavar. Y le dice, si no te dejas lavar los pies, no tienes parte conmigo. Entonces lávame todo. Y Jesús le dice, no, porque ya ha sido lavado. Y solo necesitamos lavarse los pies. Y eso daba a entender ¿a qué? A que debían confesar y pedirse perdón entre ellos porque se ensuciaban los pies. Es decir, nosotros ya hemos sido lavados por la sangre de Cristo, y ahora lo que nosotros necesitamos hacer para permanecer en esa santidad no es volver a ser lavados, sino lavarnos los pies unos a otros. En palabras más específicas, decir que esta iglesia veía la santidad de Dios es decir que era una iglesia de confesión constante. De confesión constante, es decir, entre unos a otros, entre esposos. Pregunta, hermano, ¿cuándo fue la última vez que de tus labios salió, perdóname por eso, me equivoqué? La iglesia de Filadelfia era una iglesia que veía la santidad, y eso se transmitía de una manera, de una confesión constante. No solo veían a Dios como santo, sino vivían de una manera coherente con esa santidad. La santidad de Dios los llevaba a ellos a ser santos. Sed santos porque yo soy santos. La otra cosa que ellos vieron y estaban viendo y estaban siendo animados a seguir viendo era ver a Dios como verdadero. Y esto nos habla acerca de la credibilidad, la confiabilidad que ellos tenían en la palabra de Dios. Yo he leído un libro de Kevin DeYoung que dice, confía en su palabra. Así de sencillo dice el libro, confía en su palabra. Y todo el libro trata de animarnos a decir, confía en su palabra. Esta iglesia realmente confiaba en la palabra de Cristo. Si Cristo decía que iba a volver, pues ellos lo esperaban. Su palabra era verdad. Y yo quiero, hermanos, rapidito también, que podamos ir a ese salmo que cantamos, solo para recordar, Salmo 19, el Salmo 19, miren lo que dice ahí, y va a tener más sentido ahora que las veces que la cantemos podamos recordar lo que aquí dice. El Salmo 19, desde el verso 7, así era como esta iglesia miraba la palabra del Señor. Dice desde el verso 7, miren, hablando todos sobre el mismo tema. La ley de Jehová es perfecta, que restaure el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos son justos. Y yo quiero decirte algo al respecto del verso que viene a continuación. Cuando tú empieces a ver la palabra como aquí el salmista lo veía,
entonces el deseo por la palabra viene de manera natural. Y el verso 10 dice eso. Deseables son más que el oro, sí, más que mucho oro afinado. Hermano, tú tienes un deseo así por la palabra. La palabra realmente es tu autoridad. Cuando estás discutiendo con tu esposa, por ejemplo, y tu esposa quiere compartir un verso contigo, ¿eso pesa en tu corazón? Esta iglesia veía a Dios como santo y vivía en coherencia. Veía a Dios como el verdadero y amaban su palabra. Y lo otro que dice es, yo tengo las llaves. Y como hemos dicho, las llaves de David, se refería a ¿qué? Yo tengo la autoridad, el control. No va a dar por el tiempo para ver de dónde viene esta cita, pero esta cita viene de Isaías 22. Y les doy rápido parafraseando. Era un siervo que estaba administrando mal. Y Dios dice, voy a cambiar de administrador y voy a poner a este. Y este va a administrar fielmente. Y pondré mis llaves sobre él. Y lo que él abra, nadie podrá cerrar. Y lo que él cierra, nada podrá abrir. Y después, y ahora está tomando este ejemplo para hablar de Cristo. Para decir que Él es el administrador de la iglesia. Que Él es el que abre a los que van a entrar al reino. Y Él es el que cierra. Él es el que tiene la autoridad y la soberanía. Cristo tiene la autoridad sobre la iglesia. Él decide, Él toma las decisiones. Nada se escapa de sus manos. Y yo quiero ahora hacerte pensar en estas tres características. Si ha sido poco o un chispazo, porque no vamos a poder meditar en la santidad de Dios, en la verdad de Dios, en la soberanía de Dios en tan poco tiempo. Pero quiero darte un consejo. Haciendo estas tres cosas, ¿qué vas a tener? Una iglesia, un creyente fiel. Hermano, busca de alguna manera estudiar estas tres cosas con libros. ¿Quién es Dios en su santidad, en su soberanía y en su verdad? Cuando tú estudias, te animo a estudiar. Yo quiero hacerlo, quiero profundizar esto. ¿Saben para qué? Para vivir de una manera fiel a Dios. Para tener su santidad, le voy a tener en estima. Va a ser especial. Su verdad, su palabra va a ser mi anhelo. Y su soberanía, aunque las cosas vayan mal, voy a confiar en que Él tiene el control. Esas tres cosas estaba haciendo esta iglesia y por eso estaban viviendo de manera fiel. Y por eso Juan les dice, permanezcan firmes. Ese es el secreto, por así decir. Como he dicho, un libro podría ponerse ahí. Las tres llaves para vivir fiel al Señor. Y son esas. Y por último, terminamos diciendo la recompensa que Dios tenía para esta iglesia. Versículo 12. Vámonos a Apocalipsis para terminar. Apocalipsis capítulo 3, verso 12. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios. Nunca más saldrá de ahí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Habíamos estudiado en Sardis y al estar Filadelfia tan cerca de Sardis, era una ciudad que constantemente tenían terremotos. Y los historiadores dicen que en el año 17 después de Cristo, tuvieron un terremoto que tuvieron que reconstruir nuevamente la ciudad. Es por eso que mucha gente no quería vivir en Filadelfia, por eso era una iglesia pequeña. Y por eso aquí el Señor le hace una promesa y le dice, al vencedor yo le voy a dar una columna. ¿Y qué es la idea de columna? ¿Sabes qué es la idea de una columna? Es algo que permanece. No se baja, y ellos sabían de sus columnas, cómo no permanecía. Y por eso entendían el contexto. Yo le voy a dar una columna dentro de la casa de mi Dios. En él voy a poner el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad y el nombre nuevo que yo voy a recibir. ¿Recuerdan en Filipenses cuando dice, y se le dará un nombre nuevo, hablando a Cristo? Ese nombre nuevo que nadie sabe, lo va a poner para decir, me perteneces. Me perteneces. Voy a poner una columna dentro de mi Dios y no podrá salir de ahí. Hace rato cantábamos una canción y es exactamente la promesa que le está diciendo. Vas a estar dentro del templo de Dios y vas a permanecer ahí. ¿Cuál es el anhelo más grande de un creyente? ¿Sabes cuál es el anhelo más grande? Cuando nosotros disfrutamos algunas veces en nuestros devocionales de la comunión con Dios de una manera que en otros días no lo disfrutamos, uno dice, eso va a ser el cielo. El cielo va a ser disfrutar de Dios sin presencia del pecado para siempre de Él.
Y por eso David tenía un anhelo que hemos cantado y es la promesa que aquí le está dando. El anhelo de David en el Salmo 27 que hemos cantado, el verso 4 dice, una cosa he demandado a Jehová y esa buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar su hermosura de Jehová y para vivir en el templo. Y ahora Dios le está prometiendo exactamente eso a esta iglesia. Vas a permanecer conmigo. Tú vas a hacer ese día de yo voy a poner tu nombre. La idea es, vas a ser mi posesión. El nombre, vas a ser un ciudadano de esa ciudad celestial. Y el nombre de mi hijo más estará sobre ti, el nombre de Cristo. Yo espero, hermanos, que podamos pensar, una iglesia fiel es una iglesia no solo que no engaña, que permanece, sino una iglesia que sirve con el evangelio. Y una de las palabras claves en este estudio es la palabra oportunidad. Me llamó la atención, puesto puerta delante de ustedes. Es un tiempo, hermanos, para Dios hace esta promesa también a nuestra iglesia para decir, es tiempo de compartir el evangelio. Prediquen. Y yo no solo voy a animarles a predicar, como he dicho, sino que voy a hacer que los que les van a predicar se conviertan a Cristo. Es una puerta abierta. Les he abierto puerta, alégrense. Lo otro es, un tiempo de juicio viene. El tiempo de juicio viene para los que no conocen a Cristo, el Señor en su segunda venida. El principio vino como un cordero, la segunda venida ya no va a venir así, como nosotros sabemos. Y por eso los que están acá, que tal vez dicen, pero ¿cuándo vendrá? Dice, será como ladrón en la noche para los que no lo conocen. Los va a sorprender. Por eso el deseo de esta iglesia y el exponer esta iglesia a ustedes es lo mismo. Es decir, si hay alguien aquí y que se puede burlar, incluso no puede tomar en cuenta que el Señor va a volver, el llamado es arrepiéntete porque va a volver, porque va a volver. Y por último quiero decir que aquí decía, tienes poca fuerza, eres pequeña. Y otra cosa que podemos aplicar, es posible ser fiel aunque seamos pocos y estemos atravesando adversidades. Es posible serle fiel. Entonces yo quiero animarles, hermanos. Y otra cosa que veíamos es que esta iglesia, como la poca fuerza, lo que ha podido hacer, el Señor ha dicho, el resto lo hago yo. El resto lo hago yo, yo te ayudo. Qué ánimo, hermanos, para ser fiel. Que se pueda realmente decir de nuestra iglesia, que nunca se cierren las puertas de esta iglesia, ¿verdad? Pero que se diga de nuestra iglesia, esa iglesia, aunque pequeña, pero era una iglesia fiel. O ese creyente, aunque no fue conocido y nada, fue un creyente fiel. ¿Qué mayor título que eso para nosotros? Fiel. Hoy hemos aprendido qué significa ser fiel y cómo podemos llegar a ser fieles. Y hemos visto el ejemplo en esta iglesia. Ojalá, hermanos, que nos animemos, estudiemos esas características hasta donde nos acompañe, hasta donde tengamos tiempo en esta tierra. Ser fieles al Señor y busquemos la oportunidad de predicar el evangelio a otros. No nos olvidemos pensemos solo en nosotros y olvidemos a los perdidos, a los que no son creyentes. Voy a orar, hermanos, gracias por su tiempo para terminar este estudio. Señor, gracias por tu palabra. Señor, hay tantos tesoros, tan poderosa, tantas cosas que nos estás enseñando. Ayúdanos a no ser oidores olvidadizos. Señor, nos has enseñado hoy día cómo ser fieles. Qué ejemplo de la iglesia de Filadelfia. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos que está acá esta mañana, que tú le ayudes a ser fiel, que tú nos ayudes a meditar en tu santidad, en tu verdad, en tu soberanía, Señor, para que podamos permanecer fieles. Pero también te pido por personas aquí que no te conocen. Señor, tú eres el que tiene las llaves. Tú eres el que abre y nadie cierra, Señor. Te pedimos por arrepentimiento, que tú les concedas, Señor, arrepentimiento, Señor, que ellos puedan pasar también por esa puerta que es Cristo. Señor, gracias por tu palabra una vez más y ayúdanos a orarla, a vivirla, a practicarla, Señor. Ayúdanos a obedecerla, a ser leales a tu nombre. Que no nos olvidemos, Señor, de dar testimonio del nombre de Cristo. Que recordemos cuántas promesas, cuántas bendiciones
porque esta iglesia estaba dando a conocer a tu Hijo, Señor. Y ayúdanos a hacer así también a nosotros. Que la obra evangelística crezca en nuestra iglesia, Señor. Te pido por eso en cada uno de nosotros que seamos testigos fieles, Señor. Gracias otra vez por tu palabra. Gracias por tu ayuda en esta semana y las cosas que nos enseñas. En el nombre de Jesús. Amén.